Oscar Wilde está considerado uno de los dramaturgos más importantes irlandeses, ingleses, ahora veremos por qué digo esto, de la segunda mitad del siglo XIX. De su obra, también de su personalidad, vamos a hablar en los siguientes minutos con el profesor de Filología Inglesa de la UNED, Dídac Llorens. Bienvenido. Hola Isabel, encantado de estar aquí de nuevo. También nos acompaña María Cristina Guerrero García. Ella está haciendo su tesis doctoral sobre la figura y sobre la obra de Oscar Wilde. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Creo que debemos empezar por algunos datos biográficos. He dicho, además, en esta pequeña presentación, esto de irlandés, inglés, pero bueno, en realidad él nació en Dublín, pero Dublín entonces pertenecía al Reino Unido. Sí, efectivamente, Dublín era la capital de Irlanda. Irlanda era una colonia británica. Y Oscar Wilde nace en el seno de una de las familias más conocidas de la época. Su padre, Sir William Wilde, era un reputado oftalmólogo, era folclorista, era arqueólogo. Pero si su padre era un personaje importante en la época, su madre no le quedaba atrás. Efectivamente, Lady Jane Francesca Esperanza fue una ardiente nacionalista que contribuyó en el periódico más beligerante de la época, The Nation. Estuvo a punto incluso de ir a la cárcel. Fue traductora, sobre todo del alemán y de otras lenguas, y incluso llegó a publicar, una vez fallecido Sir William, todos sus apuntes sobre folclore que él había recogido de los campesinos a cambio de tratamientos. Este ambiente familiar yo creo que indudablemente pues tuvo que repercutir muchísimo en Oscar Wilde, que además tenía una inteligencia bastante importante. Él habló alemán, hablaba francés, conocía muchísimo a los clásicos. ¿Cómo fue su formación? Él estudió en una escuela en Enniskillen y de ahí pasó a los 17 años a Trinity College, donde estudió griego. Cuando ganó un premio, ganó una beca para estudiar en Oxford y de ahí ya pasó a Inglaterra, y podemos decir que ahí es donde empezó el Oscar Wilde asociado a Inglaterra que conocemos todos. Verdaderamente decimos que era una mente bastante privilegiada, pero también hay que decir, y ya en estos tiempos de estudiante, en Oxford, que su personalidad también llamaba la atención entre sus compañeros por su manera de vestir, también pues como tenía decorada la habitación de una manera muy original, y verdaderamente pues todos hacían chanzas y un poco se burlaban de la figura, sobre todo en este aspecto, claro, porque en su aspecto intelectual no había manera de burlarse de él. Podemos asociar la figura de Wilde a distintos movimientos que se desarrollaron a finales del siglo XIX, y uno de ellos sería sin duda el dandismo, ¿no? De una manera más general, diríamos que Wilde pertenece a las últimas décadas de la época victoriana. Nació a mediados del siglo XIX y murió justamente un año antes que la reina Victoria. Y, como decía, es un autor asociado al dandismo, a lo que se llamó decadentismo, al decadentismo de fin de siglo, un movimiento que en Inglaterra se llamó The Aesthetic Movement, el movimiento estético, y sería uno de los autores tardorrománticos, como lo fue también Kipling o Stevenson, Conrad incluso, ¿no? Hay que decir aquí, en cuanto a este movimiento estético del que él desde luego formó parte importantísima, que él hablaba del arte por el arte, y la estética y lo bello para él tenía un significado muy, muy especial, y además se lo aplicaba no solamente a las cosas sino hasta a sí mismo. Sí, y en ese sentido la postura de Wilde, en cierta manera podríamos decir que avanza movimientos más modernos y más propios del siglo XX. Lo que hace Wilde, más que otros autores tardorrománticos que acabamos de mencionar, es cuestionar un poco desde dentro algunos de los principios de la sociedad victoriana. Por ejemplo, el hecho de que el arte tuviera que tener un propósito moralizante era una cosa que Wilde cuestionó en casi todas sus obras. Movimientos típicamente victorianos, como por ejemplo el utilitarianismo, que había tenido una gran influencia en las décadas anteriores, y por eso podríamos decir que Wilde es en cierta manera un autor protomoderno, ¿no? o que avanza en muchos sentidos la obra de autores modernistas británicos y contemporáneos europeos también. Es desde luego un adelantado a su época en su manera de escribir, y por supuesto volvemos a repetir una vez más en su propia vida.
Podemos detenernos un momento porque hablaremos luego de su novela, de su gran novela y de la obra en teatro y también de sus ensayos muy importantes, pero hay que detenerse un poco en los cuentos de Wilde que tienen muchísimo que ver con su educación, con su Irlanda natal. Los cuentos de Oscar Wilde recogen las leyendas irlandesas. A mí me gustaría mencionar dos personajes, los más importantes, que serían en su primer volumen de cuentos, en El Príncipe Feliz y otras historias, la figura del gigante egoísta, ese gigante que expulsa a los niños. Los gigantes pertenecen al ciclo mitológico irlandés, justamente antes de la llegada de los magos, de los Tuatha de Danann, y de hecho se sigue hablando de ellos en el norte de Irlanda. La calzada del gigante se supone que la construyó un hombre de esa raza para ir a Escocia, y el propio Sir William Wilde recogió datos de los campesinos de County Mayo que decían que las construcciones megalíticas eran las construcciones de los gigantes. Y la otra figura que pertenece a la Casa de Granadas es la figura de la sirena, una sirena que, en contra de las sirenas de la Odisea o de la Ilíada, es una sirena buena, como muchas sirenas que encontramos en el folclore irlandés, que se acaban casando con pescadores cuando ellos les quitan su túnica o su gorro para que les permite volver al mar, y tienen hijos. Son sirenas que advierten cuando va a cambiar el tiempo. Ya hemos comentado que va a Londres y allí pues empieza su residencia. También es verdad que hace algún viaje, va a Grecia, va a Italia. Pero ¿cómo le acoge la sociedad inglesa? Más que nada, no solamente como escritor, sino como persona. ¿De qué manera encaja en esa sociedad victoriana? Bueno, después de haber pasado por Oxford, podríamos decir que Wilde forma ya parte de esa élite intelectual inglesa. Y en Inglaterra él tuvo mucho éxito como dramaturgo desde el principio. Sus comedias, que podríamos llamar comedias sociales, de las cuales supongo que hablaremos con un poco más de detalle, también formando parte del movimiento estético del que hablábamos antes, ¿no? Él siempre se confesó deudor de figuras como John Ruskin o Walter Pater, que habían sido profesores de estética y de historia del arte en Oxford. Y bueno, también es verdad que Wilde retrató muy bien a la sociedad inglesa en su teatro, pero siempre podríamos decir como outsider, ¿no? Desde esa marginalidad de ser un ciudadano de origen irlandés, de no formar parte totalmente de esa sociedad convencional, quizás por su identidad sexual ambigua, y desde esta postura marginal, Wilde retrata muy bien la sociedad inglesa, la alta sociedad del momento en el que vivió. Vamos a hablar de su novela, porque en realidad pues Wilde escribió una novela famosísima, como es El retrato de Dorian Gray. Es una novela que ha pasado al cine y que es conocida por muchos, pero también lo que representa esa novela, que creo que ha tenido bastantes interpretaciones, porque las puede tener. Sí, a propósito del retrato de Dorian Gray, quizás lo principal sería destacar que es una relectura de dos mitos que Wilde conocía muy bien. Hemos dicho antes que tuvo una formación clásica, ¿no? El mito de Fausto, por supuesto, y el mito de Narciso. Sabemos que de la simbología del retrato como imagen especular. También es una condena, el retrato de Dorian Gray, una condena de la moral tradicional, y tenemos también esa idea de la fascinación por la perversión moral del personaje principal. Quizás Cristina puede aportar aquí una interpretación más basada en la cultura irlandesa, ¿no? Y en el folclore. Efectivamente, el retrato de Dorian Gray recuerda mucho el mito de Oisin, que es hijo de Finn McCool, el héroe del ciclo de la Fianna, que tras 300 años en la tierra de la juventud vuelve a Irlanda y los años caen sobre él de golpe una vez que pisa el suelo irlandés. Es un mito que luego, un año antes de la publicación de El retrato de Dorian Gray, su amigo W.B. Yeats publicó en forma de poema, y sabemos que Wilde hizo una reseña sobre este libro. Y en el retrato de Dorian Gray no está también la lucha, de alguna manera, interna del propio Wilde. A veces quiere decir como que hay un personaje bueno o malo, la bondad y la maldad, la belleza y la fealdad. De alguna manera todo eso está en el retrato de Dorian Gray, esa lucha de personalidades. Sí, la preocupación por la estética, en definitiva, por la belleza y
por la juventud y, como decíamos antes, esa dualidad entre el refinamiento de estos personajes, de la sociedad en que viven y al mismo tiempo su depravación, ¿no? Su falta de escrúpulos. Es una tensión que vemos ahí en esta novela de principio a fin. Hablamos del teatro también porque indudablemente en Wilde el teatro es importantísimo, de esas comedias que de alguna manera son también sátiras de la sociedad inglesa. Sí, hay un cierto acuerdo entre los críticos que la mejor de estas comedias es la importancia de llamarse Ernesto. Todas, en cierta manera, beben de la gran tradición del teatro inglés, principalmente del teatro de la Restauración. Podrían inscribirse en un género que se llamó en su momento el drawing room drama. Y bueno, son comedias también basadas mucho en el elemento lingüístico. Vemos muy bien el estilo característico de Wilde, muy aforístico, muy epigramático, la sátira y el ingenio con el que retrata a todos estos personajes. Un breve inciso, hablamos de aforístico. Los aforismos en Wilde, ¿qué significa y qué son? Bueno, los aforismos en Wilde son frases breves, humorísticas, por las que todos recordamos a este gran autor, y de hecho muchas veces le citamos sin saber que estamos hablando de Wilde. Cada vez que decimos que la mejor forma de superar la tentación es caer en ella, estamos hablando de Oscar Wilde. Oscar Wilde era ingenioso, además ingenioso en todos los aspectos de su vida y en los salones también ingleses. Era famoso porque aunque era criticado, luego era muy copiado. Sí, hablábamos al principio del dandismo, ¿no? de la forma de vestir de Wilde. Hablaba mucho de este tema. También sabemos que Wilde era un gran conversador. Y bueno, sí que fue un hombre que creó estilo. También fue un hombre muy criticado y eso se ve después en ese momento crítico en su vida, ¿no? En el que se enfrentó a un juicio hacia el final de su vida. Hablaremos de este juicio, pero hay que también detenerse en otra obra, en Salomé, una obra que estuvo prohibida porque trataba personajes bíblicos y que de alguna manera también supuso pues otro aldabonazo, pero casi al revés en la vida de Wilde, porque verdaderamente pues ahí también le cortaron un poco las alas. Sí, es una obra muy distinta a la importancia de llamarse Ernesto. Es una obra en la que Wilde explora las pasiones más oscuras, como decías tú, inspirada vagamente en el relato bíblico, censurada en Inglaterra, precisamente por esta razón. Como es sabido, también el texto de Wilde, que escribió originalmente en francés, inspiró la ópera de Richard Strauss, que se estrenó, de hecho, curiosamente, antes la ópera en Alemania que la obra de Wilde en Inglaterra, ¿no? Hablamos de estas obras de Wilde y siempre se ha dicho como que los personajes femeninos en Wilde estaban tratados de una manera como de segundo orden, como con cierta reticencia. ¿Esto es así o, bueno, es simplemente que quizá la condición sexual de Wilde hiciera pensar que esto es así sin serlo? Yo sí veo en algunas obras, por ejemplo en el retrato de Dorian Gray, un componente misógino indudable. Por ejemplo, cuando Wilde afirma que el genio no tiene nada que ver con las mujeres, cuando les las retrata como estas figuras superficiales, prácticamente sin personalidad. También es cierto que en otras obras, como por ejemplo El abanico de Lady Windermere o Un marido ideal, que son obras que relaboran un tema típicamente victoriano, que es el de lo que se llamó en inglés The Fallen Woman, la mujer perdida, podríamos traducirlo. Es cierto que ahí Wilde adopta una perspectiva distinta y retrata a esta mujer de una manera más amable, más que condenando a esta mujer, simpatizando con esta figura de la Fallen Woman, de la mujer perdida, ¿no? O sea, en cierta manera ambivalente, depende de la obra. Ambivalente quizá como él mismo, en su religión, en su sexualidad. Él se casa en el año 1884, se casa con Constance Joyce, que es hija de un abogado rico. ¿Cómo es su matrimonio? Porque todo esto también va a tener consecuencias en su vida, consecuencias muy dramáticas. Cuando Oscar Wilde se compromete un año antes con Constance Joyce, él está muy contento porque la califica como el rostro más bello que ha visto, una mujer de ojos violeta. Un año después nace su primer hijo, Cyril, y al año siguiente, en 1886, nace Vivian, que son dos momentos muy alegres para la pareja y, de hecho, los cuentos de Oscar Wilde siempre se han concebido para ser contados y siempre se les ha atribuido ese origen del padre que quiere entretener a su hijo contándoles historias.
Esto quiere decir que en contra de lo que pudiera parecer, él tuvo una vida familiar, por lo menos en una época pues feliz, bastante normal, con sus hijos y con su mujer. Hasta la llegada de Robert Ross, según afirman muchos. Sí, a partir de ese momento supongo que podríamos decir que Wilde tuvo una doble vida, ¿no? Y ese episodio, esa relación que tuvo con Lord Alfred Douglas, que era un poeta mucho más joven que él, pues será su perdición, ¿no? Wilde fue acusado por el padre de Lord Alfred Douglas, el marqués de Queensberry, de sodomía, ¿no? Era el término que entonces se utilizaba para referirse a la homosexualidad. Entonces Wilde le demandó por infamias y el juicio lo perdió porque evidentemente se enfrentaba a un hombre mucho más poderoso que él. Le perdió porque además efectivamente después de varios juicios, de esta carta que se hizo pública y Sí. que fue pues el comentario de toda la sociedad, era muy difícil vivir allí, pero además no solamente es eso, sino que verdaderamente va a la cárcel y le condenan a 2 años de cárcel. Sí, fue condenado a 2 años de trabajos forzados y de ese episodio surgen dos obras literarias muy interesantes. Por una parte tenemos De Profundis, que es como una carta que él escribe a Lord Alfred Douglas, que es un texto muy amargo. Y por otro lado tenemos La balada de la cárcel de Reading, que es un texto más realista que otras obras de Wilde, menos amargo, más amable, podríamos decir. Verdaderamente en De Profundis, esa carta, o esa especie de carta de la que hablamos, hay frases muy bonitas en las que habla, por ejemplo, de su madre y habla de cómo su madre pues tiene que ver cómo él está en la cárcel, un hijo al que admiraba y al que consideraba y al que pensaba que verdaderamente tenía unas aptitudes que luego un poco le llevan casi a la muerte, o eso es más o menos lo que viene a decir. De hecho, Oscar Wilde va a la cárcel siguiendo el consejo de su madre porque muchos amigos le aconsejaron huir a Francia para evitar el escándalo y evitar el juicio, y su madre le convenció de que hiciera frente al juicio como anteriormente había hecho su padre con el escándalo de la señora Travers. Efectivamente, la madre de Wilde sufrió muchísimo por los juicios de su hijo y también por el del padre, al que fue acusado de violación, y también tuvo graves problemas. Vamos a situar a Wilde cuando sale de la cárcel. Yo supongo que de alguna manera ya sería otro hombre. Siempre hemos tenido esa imagen de un hombre totalmente acabado, ¿no? Después de su estancia en prisión, pasó un tiempo en París, también en Suiza y en otros sitios de Europa. Hay algunos biógrafos que también afirman que se ha tendido a exagerar el efecto destructivo que tuvo para Wilde su estancia en prisión, pero es indudable que tuvo consecuencias importantísimas, entre ellas el repudio, podríamos decir, de su familia, que incluso se cambió el nombre, y el hecho de que ya no pudo volver a su país y murió más o menos olvidado, ¿no? Más o menos olvidado, supongo que económicamente también muy perjudicado, Sí. es decir, él había vivido en una sociedad floreciente, sus padres vivían muy bien, él había vivido muy bien a lo largo de su vida y de repente al final pues se encuentra sin nada. Hay que decir que Wilde murió con 46 años, por lo tanto murió muy joven y sus últimos años fueron ¿cómo? Sí, parece ser que murió como resultado de una caída en la cárcel, de una infección. Y bueno, como decíamos, pues murió prácticamente en el anonimato y viviendo una vida muy distinta a la que había vivido en sus años de juventud. Por último, me gustaría saber, y además que todos supieran, de qué manera Wilde ha influido en la literatura de hoy. ¿Qué significa hoy Oscar Wilde? Bueno, un autor con un estilo propio muy definido, con un genio irrepetible. Sabemos mucho de su obra, conocemos mucho su figura y bueno, un autor que merece la pena ser leído. Oscar Wilde ahora mismo es el arte de la subversión, tanto con sus aforismos como dando una vuelta de tuerca al concepto de cuento tradicional, pasando por el cuento literario, la subversión de la sociedad británica a través de sus comedias y a través de su sátira irlandesa. Por recomendar acercarse a la obra de Oscar Wilde. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel.